Buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis siguiendo telemáticamente. Esta edición del Postcroy del 2021 de este añde es singular porque debido pues, a todas las restricciones para los viajes, CROI ha decidido pues, mantenerla de esta manera y yo creo que esto de alguna manera nos ayuda a este post-CROI, que ya es la 18 edición del mismo, a consolidarse aún más porque la dificultad para poder asistir debido a la pandemia o a la restricción en viajes, etcétera, hace todavía más necesario que a través de este resumen podamos actualizarnos todos y por lo tanto ganemos en nuestro conocimiento y experiencia. Sin duda todo esto no sería posible si no fuera porque Gilead, un año más, son 18 ediciones, como he mencionado, del Postcroy, pues nos ayuda a hacer posible la celebración de este evento, que es de gran ayuda. También un dato indirecto que nos habla de la buena aceptación y de la necesidad que puede haber es que hay muchos más inscritos que el año anterior. Creo que estaremos cerca de 500 y esto es algo que bueno, nos hace mucha ilusión y da sentido a todo el esfuerzo que representa para la organización de este evento a través de lo que coordina Elizabeth Pagés y FL Science, a los que quiero agradecer pues, todo este esfuerzo para que esto sea una realidad y sea muy útil para todos los asistentes. La coordinación de este evento es con el doctor Pozancer, para mí un gran amigo y es un placer pues, que sigamos coordinando juntos este Postcroy y él se encargará al final del acto hoy de la clausura y yo sin más voy a introducir al doctor Pere Domingo del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y a Daniel Pozancer de Bellvitge, que se encargarán de moderar el primer bloque. Vamos a tener dos bloques, el primero moderado por Pere Domingo y Daniel Pozancer y el segundo moderado por Vicente Falcó y por yo mismo. Con lo cual ya sin perder más tiempo y sin entrar en más detalles, sobre todo preguntar todo lo que queráis, es importante que pueda existir una buena discusión conjunta, pero ya paso la palabra a los moderadores del primer bloque, Pere Domingo y Daniel Pozancer. Pere, Daniel. Buenas tardes, soy Daniel Pozancer del Hospital de Bellvitge. Voy a tener el placer de comoderar este primer bloque junto con el doctor Pere Domingo del Hospital de Sant Pau. Antes que nada, agradecer las palabras de Ventura Clotet y a través suyo especialmente agradecer a la Fundación Lluita contra la SIDA en nombre de Pere y en mi nombre por invitarnos un año más a participar en estas jornadas. Además, darles la enhorabuena por estas 18 ediciones consecutivas del Post-CROI, que en mi opinión es la reunión más importante sobre VIH que realizamos a nivel local cada año. En este año ha habido en el CROI un número, como era de esperar, un número importante de comunicaciones, de presentaciones sobre SARS-CoV-2 y COVID-19, y nos haremos eco de ello en esta mesa. Sin más dilación, voy a pasar la palabra a Pere Domingo para que presente a los tres ponentes de este primer bloque, que estoy seguro que harán un resumen espectacular, como lo vienen haciendo año tras año. Pere, cuando quieras. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos ya expresados por Daniel y tengo el honor de moderar este primer bloque, en el que contaremos con el doctor Josep María Miró, que trabaja en el Hospital Clínico y que, como cada año, nos va a hacer este año una revisión exhaustiva de las novedades sobre este COVID-19 que tanto ha cambiado nuestras vidas y que tanto nos ha impactado. El segundo ponente será el doctor Julià Blanco de IRSI Caixa, que nos hablará de las novedades que se han presentado en el CROI
sobre vacunas y tratamientos también focalizado en la pandemia de COVID-19 que tanto nos ocupa. Y la tercera ponente será Beatriz Mote, también de IRSI Caixa y de la Fundación de Lluita contra la SIDA, que nos comentará las novedades, incluidas las propias, en cuanto a las vacunas en el campo del VIH. Animo a todos los asistentes a esta reunión virtual a participar en ella haciendo preguntas a través del módulo de preguntas que serán adecuadamente respondidas al final de la reunión. Gracias. Bienvenidos al PostCROI 2021. Quiero en primer lugar dar las gracias al doctor Ponzáncer y al doctor Clotet por haberme invitado a presentarles las novedades del CROI sobre el COVID. La parte de tratamientos y vacunas la desarrollará el doctor Julià Blanco y yo miraré más la parte de epidemiología y clínica, centrándolo sobre todo en la infección por VIH. Me llamo José María Miró, trabajo en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barcelona. Miren, esta diapositiva es del año pasado. 2 días después, la verdad es que ha pasado una eternidad de que el gobierno cerrara el país para evitar el colapso sanitario. Desde entonces he tenido la oportunidad, gracias a la Fundación per la Lluita de la SIDA, de hacer 5 actualizaciones del COVID-19 y con mucha satisfacción porque estas actualizaciones tienen una finalidad de formación médica continuada. Les puedo decir que han sido vistas por han sido reproducidas más de un millón de veces. Por tanto, gracias a la Fundación Lluita per la SIDA por haberme dado esta oportunidad de explicar de forma continuada la situación de la pandemia en el mundo. ¿Cuál es la epidemiología actual? Vamos a la página de la Johns Hopkins y a día de ayer, a domingo, vemos que hay casi 120 millones de personas infectadas en 192 países, con más de 2.600.000 fallecimientos, lo que supone pues, una mortalidad de un 2,21%. Pero si ponemos esta pandemia en el contexto de otras grandes epidemias virales, podemos ver cómo el COVID ha superado todas las epidemias de gripe del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, a excepción de la gripe española de los años 1918-1920, que pues, causó más de 50 millones de fallecimientos. Y desde luego son cifras muy superiores al SARS, al MERS o al propio ébola. Una presentación que me gustaría que no se perdieran es la que hizo Galit Alter comparando los dos virus, el VIH y el SARS-CoV-2, y que yo voy a pasar de una forma rápida porque lo que quiero es que puedan puedan ver esta grabación de la doctora Alter. Miren, son 2 virus RNA, uno se integra y ya saben que el otro no. Los dos entran por las mucosas, uno por las mucosas, fundamentalmente por las mucosas sexuales, la otra por la mucosa respiratoria, y el SARS-CoV-2 saben que su receptor es el AC2, que se encuentra distribuido en todos los órganos de nuestra economía y que en este CROI se ha descrito que además puede infectar de forma eficiente tanto a las células del páncreas exocrino como endocrino y puede persistir en los enterocitos hasta 7 meses. La cinética de las dos enfermedades es completamente distinta, ¿no? El VIH dura años, el SARS-CoV-2 dura días, pero los dos en la fase inicial tienen una gran tormenta de citoquinas proinflamatorias, tanto el VIH a la izquierda como el SARS-CoV-2 a la derecha. Y además los linfocitos T juegan un papel fundamental en la patogenia y en el control de estas dos infecciones. Otro papel muy importante es el del microbioma. Sabemos muy bien que en el VIH el microbioma y la translocación bacteriana es la causa de la inflamación y de la activación del sistema inmune y de todas las enfermedades no definitorias de SIDA. Pues bien, en el caso del SARS-CoV-2 también los cambios en la microbiota intestinal y la translocación bacteriana se asocian a una más grave enfermedad.
Como este estudio presentado en una comunicación oral en el CROI demuestra cómo los pacientes con COVID más grave tienen más translocación bacteriana mirada por el LPS o los receptores solubles de CD4, o más translocación fúngica intestinal mirados por el beta-glucano, o mayor inflamación mirados por marcadores del MPO. Y se asocia de forma independiente a una mayor severidad, a una mayor gravedad de la infección. También ambos virus, aquí pueden ver los receptores, la GP160 del VIH y la proteína S, spike del coronavirus, están profusamente glicosilados para protegerlos de los anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que se generan en ambas infecciones, pero en el VIH son ineficientes y en el SARS-CoV-2 son efectivos, ayudan a aclarar la infección y nos protegen durante unos meses. El último punto que querría resaltar en estas diferencias entre el VIH y el SARS-CoV-2 es que las tasas de mutación son tremendamente diferentes. Podemos ver cómo son muy altas en el VIH, en la gripe y en el virus de la hepatitis C, y muy bajas en los coronavirus y en particular en el SARS-CoV-2. Muy bien, ¿cuál es el impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestros sistemas de salud en general y en el VIH en particular? Miren, todo lo que explico para el VIH ha afectado a lo que es los sistemas de salud general. Es decir, el impacto ha sido brutal y ha hecho que en el caso del VIH, por ejemplo, pues el cribado haya disminuido, la retención de los pacientes en el sistema sanitario también, las prescripciones de tratamiento antirretroviral se hayan reducido y muchas personas han dejado de estar suprimidas. Y esto ha tenido quizá poco impacto en el mundo occidental, pero un gran impacto sobre todo en los países pobres y en el África subsahariana. De hecho, hay estudios que parecen indicar que en el África va a haber un aumento de un 10% de la mortalidad en los próximos 5 años debido a la COVID. ¿Qué pasa en el mundo occidental? Ha habido muchas comunicaciones, fíjense, de las 729 a las 752 en el CROI. Yo solamente le enseño lo que ha ocurrido, por ejemplo, en San Francisco, en un estudio del Hospital General de San Francisco, que es pues, probablemente bastante parecido a lo que ocurre en Europa Occidental, en España y en Barcelona. Aquí pueden ver, comparando el año 2020, sobre todo la primera ola de COVID, con el año 2019, cómo el cribado, tanto comunitario como hospitalario del VIH, se ha reducido más de un 50%, las visitas de PrEP en aproximadamente un 90%, y luego la realización de determinaciones de carga viral del VIH pues en casi un 60%. Afortunadamente, esto no ha impactado en que en el mundo occidental la tasa de pacientes que son virémicos de nuevo haya aumentado de forma notable, aunque sí ha ocurrido en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo hemos podido luchar ante esta situación tan grave desde un punto de vista sanitario? Pues también le recomiendo esta presentación en un simposio del profesor Cambugo, en donde explica muy bien cómo hemos podido superar todas estas limitaciones causadas por el COVID-19, por el compromiso comunitario, por el fortalecimiento, por las inversiones en el sistema de salud, por la innovación en medicina, y han tenido muchísima utilidad el uso de la telemedicina o la medicina virtual o las llamadas telefónicas que todos hemos realizado para poder estar en contacto con nuestros pacientes, en los servicios de mensajería para poder suministrarles el tratamiento antirretroviral o poder suministrar el tratamiento durante periodos de tiempo más prolongados para que no hubiera una carencia del mismo, aunque, como les he dicho anteriormente, esto ha afectado mucho en los países en vías de desarrollo. Finalmente, nos ha ayudado a estar preparado para las epidemias y esperemos que esto nos ayude a mejorar lo actual y a estar preparados para las del futuro. ¿Cuál es el riesgo en los pacientes infectados por el VIH de ser hospitalizados? Miren, también ha habido muchos estudios en este CROI virtual. Una de las cosas que se ha puesto de manifiesto es que el cribado para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2
ha sido ligeramente superior en la población que vive con VIH, probablemente porque ha tenido más contacto sanitario. Y también, aunque en algunos estudios esto no se ha asociado a una mayor tasa de positividad, sí ha habido una relación a una mayor, digamos, incidencia de diagnóstico y de ingreso hospitalario. Uno de los estudios más importantes es un estudio multicohorte que ha incluido más de 500.000 de pacientes y que compara la población general, aquí definida como VIH negativa, trasplante negativa, con la población que vive con VIH, la población trasplantada y población VIH trasplantada. Pero nos centraremos fundamentalmente en la población VIH. Y como pueden ver, en comparación con la población general, la tasa de hospitalización y la tasa de ventilación mecánica es muy superior. Aquí pueden ver en la columna del medio cómo en el análisis ajustado por distintas covariables, la tasa de ingreso hospitalario es un 32% superior en la población VIH que vive con VIH con respecto a la población general. Y si miramos cuáles son los factores de riesgo, lo que podemos ver en este estudio es que fundamentalmente son las comorbilidades de los pacientes más que la propia infección por VIH la que motiva el ingreso hospitalario. Fundamentalmente que el paciente que vive con VIH tenga antecedentes de enfermedad cardiopulmonar y de enfermedad renal es la que se asocia a un mayor riesgo de ingreso hospitalario. Y esto que se ha visto en esta gran cohorte americana también se ha visto en otras cohortes americanas y occidentales. Aquí pueden ver otra gran cohorte que es la CENIX, ¿de acuerdo? En donde de los 15.000 pacientes que tiene la cohorte CENIX, 582 tuvieron la infección por SARS-CoV-2, que supone un 3,6% de toda la cohorte. De estos pacientes infectados, el 18% se hospitalizaron, el 5% requirieron ingreso en UCI, un 3% ventilación mecánica y un 2,4% fallecieron. De cara a cuál es el riesgo de infección, lo que se ha podido ver es que el riesgo es mayor en las mujeres infectadas por el VIH, en los diabéticos y en los obesos, en aquellos que tienen un índice de masa corporal superior a 30. ¿Y cuáles son los criterios de ingreso hospitalario en aquellas personas infectadas por el SARS-CoV-2 con VIH? Pues como pueden ver, nos sale la edad mayor de 60 años, la cifra de CD4 menor de 350 y las comorbilidades, como la hepatitis C, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión o el tener un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. Estos datos se han comprobado en otras cohortes menores, como por ejemplo esta, en la que la edad, los CD4 de nuevos y las comorbilidades eran los factores independientemente, los factores que se asociaron a un mayor ingreso hospitalario. En esta otra cohorte, con 180 pacientes infectados por el VIH, fíjense cómo aquellos pacientes que ingresaron tenían pues un 40% de comorbilidades con respecto al 13% de comorbilidades de los pacientes no hospitalizados. Y si miramos los factores asociados al ingreso hospitalario, vuelven a salir la edad y la diabetes, pero luego el número de comorbilidades. El ingreso fue superior en todos aquellos pacientes que tenían 3, 4 o más de 5 comorbilidades asociadas. Y en cambio no hubo relación con las variables dependientes del VIH, como la carga viral o los CD4. Otro tema importante de los pacientes hospitalizados, y esto es un estudio general que no afecta sobre todo a los pacientes VIH, son las interacciones farmacocinéticas. Fíjense que si ahora quitamos caletra, hidroxicloroquina y acitromicina, que no se utilizan, hasta un 70% de pacientes que reciben dexametasona y tocilizumab pueden tener potenciales interacciones farmacocinéticas y una media de entre 1,3 y 1,8 interacciones por paciente. Y si miramos aquellas que pueden tener un impacto clínico, hasta entre un 20 y un 30% de pacientes que toman dexametasona y tocilizumab las pueden tener, en forma que se puede reducir la eficacia de la medicación concomitante o se puede aumentar la toxicidad.
y esto afecta sobre todo a pacientes que toman psicotropos, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es el pronóstico del COVID-19 en pacientes infectados por el VIH? Miren, en este CROI se han presentado 5 grandes estudios de casos y controles, de casos, pacientes que viven con el VIH y controles la población general. Y en 4 de ellos, como pueden ver, la infección por VIH no se asoció a un peor pronóstico. Solo el último, que explicaré con más detalle, el de blanco, la presencia de infección por VIH se asoció con una mayor mortalidad. Con respecto a la gravedad de la infección, en general no se acompañó, a excepción de un estudio, no se acompañó, el VIH no se asoció a una mayor gravedad del COVID-19. El estudio presentado por el doctor Blanco es un estudio de GESIDA, es un estudio multicéntrico, nacional, en el cual han participado 39 centros españoles y los pacientes diagnosticados en esos centros VIH de COVID-19 se emparejaron con controles, en una relación 1 a 1. De manera que era importante que el control fuera del mismo centro, del mismo periodo estacional, con una edad similar y del mismo género. Los resultados globales, para no entrar con detalles, que la mortalidad en los pacientes infectados por el VIH fue 3 veces superior. Fue de casi el 10% en los VIH y de un 3,4% en los controles. Si miramos los factores de riesgo, aquí están a la izquierda el análisis univariado, a la derecha el análisis multivariado. Lo que podemos ver es que en los pacientes VIH, la edad y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asociaron a una mayor mortalidad, mientras que en los controles solo fue la neoplasia. ¿Por qué este estudio es divergente con respecto a los otros 4? Es loable que este estudio hayan tratado de emparejar por una serie de variables los casos y controles, pero probablemente el emparejamiento no ha sido total por las comorbilidades existentes. Y ese desbalance en las comorbilidades puede haber hecho que los pacientes VIH hayan tenido una mayor mortalidad que los casos controles, porque la presencia de comorbilidades no era un factor basal de emparejamiento en los pacientes infectados por VIH con los controles. Por otra parte, este estudio no demostró que las variables dependientes del VIH, los CD4, los CD8, el cociente, la carga viral o fármacos antirretrovirales se asociaran con una mayor mortalidad. Otro tema importante, y este es general, no es de los pacientes infectados por VIH, es el long COVID, la persistencia de los síntomas. Este es de las pocas comunicaciones que había de long COVID en la población general, en 570 pacientes diagnosticados en la ciudad de Nueva York. Y como se puede ver a los 6 meses, entre un 20 y un 30% de pacientes tenían aún síntomas cardiopulmonares, síntomas neurológicos, fundamentalmente neurocognitivos, síntomas gastrointestinales y cansancio, fatiga o artromialgias. Por tanto, esto es un tema importante. Hay poca información de long COVID en la población VIH y, por tanto, animamos a los investigadores del VIH a que puedan realizar estudios en esta población. Ya para acabar, me gustaría comentarles cuál es la respuesta humoral, la producción de anticuerpos en los pacientes infectados por VIH. Este es un tema novedoso porque hasta ahora había muy poca información. Antes de hablar de ello, me gustaría comentar 2 estudios españoles, uno liderado por el doctor Juan Tiraboshi y el otro por el doctor Julià Blanco, realizados en la población general. Y como pueden ver, en este primer estudio del doctor Tiraboshi, la producción de anticuerpos es similar, independientemente de la gravedad, aunque aquellos casos que tenían una enfermedad leve o moderada tenían menos anticuerpos a los 3 meses y persisten los anticuerpos hasta los 6 meses de la infección. Estos son la presencia sobre todo de IgGs. Pero si miramos a ver cuál es la evolución de los anticuerpos neutralizantes, aparte de que los pacientes con enfermedad leve o moderada tenían una menor proporción de neutralizantes a los 3 meses, estos prácticamente desaparecen a los 6 meses y, por tanto, ponen en riesgo a la población general a ser reinfectada.
En este estudio realizado por el doctor Blancos, es el segundo en la población general, los resultados son bastante similares, a excepción de que no vemos, de que hay un plató en la producción de anticuerpos neutralizantes a los 6 meses. Y por tanto me gustaría comentarles a los dos en la discusión por qué esta diferencia. En un estudio prácticamente desaparecen, en el otro se mantienen hasta los 6 meses de seguimiento. Vamos ahora a movernos a ver qué es lo que ocurre en los pacientes con VIH. ¿La producción de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes es la misma que en la población general? Miren, el primer estudio se efectuó en Miami, fue liderada por la española doctora Alcaide, que trabaja allí, y compara hasta 3 meses la producción de IgMs y IgGs en una cohorte de pacientes VIH positivos y de VIH negativos. VIH positivos en rojo, VIH negativos en azul. Y como pueden ver, la proporción de pacientes con IgM o IgG es similar tanto en los pacientes que viven con el VIH como en la población general. No hay diferencias. Es interesante ver que hay una tendencia a los 3 meses a que haya una reducción de este título de anticuerpos que no se correlaciona en la población VIH con la cifra de CD4. En este otro estudio americano, por el contrario, parece que los pacientes que viven con VIH tienen un 45% menores, un menor nivel de IgG y también un 60% un nivel menor de anticuerpos neutralizantes. Este estudio realizado en el Reino Unido, en Oxford, creo que aclara esta situación y vuelven a comparar pacientes VIH positivos y VIH negativos y como pueden ver, la producción de anticuerpos generales de IgGs frente a la proteína S, frente a la proteína N o de anticuerpos neutralizantes es la misma en población VIH positiva que en VIH negativa. Nos dicen además que la respuesta a memoria se detectan aún a los 6 meses después de la infección y que solo el cociente, un bajo cociente CD4-CD8 puede impactar en una respuesta humoral negativa y esto puede ser importante a la hora de las estrategias de vacunación. Otro estudio muy interesante es el presentado por Coris y liderado por Juan Berengueres en la población que vive con VIH en España. ¿Cuál es la prevalencia de infección por SARS-CoV-2? Pues miren, la prevalencia es de casi un 9%, oscila en un 7 y un 10%. Es un estudio multicéntrico en el cual se han analizado 1.000 de los 16.000 pacientes que viven por VIH en la cohorte Coris, que es un 6,7%. Al analizar factores demográficos clínicos y terapéuticos que se asocian con una presencia de infección de IgGs positivas frente al SARS-CoV-2, lo que llama la atención es que ser de origen latinoamericano, tener hipertensión y estar tratado con Truvada en el régimen del tratamiento antirretroviral, por un lado se acompaña con un mayor riesgo de tener unas IgGs positivas frente al SARS-CoV-2 y por otro, en el caso de Truvada, se reduce casi en un 70% el riesgo de tener una serología positiva frente a la COVID-19. Estudio que va en consonancia con la publicación de Julia del Amo en el Annals of Internal Medicine, en que parece que Truvada puede proteger de la infección y de la gravedad de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes que viven con el VIH. Y ya para acabar, quería finalizar con una serie de mensajes. En primer lugar, que la COVID-19 ha afectado profundamente a los sistemas de salud de todo el mundo y también al cuidado de los pacientes por VIH en particular, sobre todo, ya digo, en los países en vías de desarrollo. Que el compromiso comunitario, que la inversión económica en el sistema de salud y la innovación en salud y estar listos para las epidemias nos pueden ayudar a superar esta pandemia. Que los pacientes que viven con VIH se criban con más frecuencia que la población general de la infección por SARS-CoV-2, pero las tasas de infección no son superiores y que ingresan en el hospital fundamentalmente debido a que son pacientes mayores y tienen comorbilidades, aunque en algún estudio parece que tener una cifra de CD4 por debajo de 350 es un factor independiente de ingreso hospitalario.
Con respecto al pronóstico, ya les he explicado que hay varios estudios de casos y controles en países occidentales que parece que la infección por VIH no se asocia por sí mismo con un peor pronóstico. Y para finalizar, que en general tanto la detección de anticuerpos IgGs e IgMs contra el RBD del SARS-CoV-2 como la proporción de anticuerpos neutralizantes en los pacientes que viven con VIH es similar a las de la población general. Y nada más, agradecer a todas estas personas que me han facilitado las presentaciones para que pudiera hacer yo este resumen para el post-CROI de la Fundación Lluita para la SIDA. Agradecer también a mis compañeros y a nuestros pacientes a esta presentación y decirles y esperar que el próximo CROI, que es en Denver, Colorado, en febrero del 2022, pueda ser presencial. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Julia Blanco y hoy en este post-CROI del 2021 voy a hablaros de vacunas y tratamientos anti-COVID-19. Este año no os voy a hablar de anticuerpos contra HIV, sino que vamos a enfocarnos en el SARS-CoV-2. La verdad es que tanto en vacunas y tratamientos no han habido grandes novedades en este CROI. No hay datos nuevos sobre vacunas, no ha habido prácticamente presentación de datos sobre vacunas y pocas cosas sobre nuevos tratamientos. Y probablemente esto es debido a que la investigación en SARS-CoV-2 es más rápida que la dinámica del CROI, que tienes que enviar estos abstracts antes de 3 meses antes del Congreso. Sin embargo, lo que sí que hemos tenido ha sido, pues, yo creo que discusiones interesantes sobre las vacunas y también sobre reposicionamiento, sobre algunos nuevos fármacos y sobre algunos datos relevantes de tratamientos. Vamos a empezar con las vacunas. De hecho, en la primera sesión, en la sesión inaugural del CROI, ya tuvimos alguna discusión relevante sobre vacunas y es la que os pongo aquí. Hubo una charla sobre el nacionalismo de las vacunas, sobre la desigualdad en la distribución de vacunas, que yo creo que también es un punto muy importante de la problemática del SARS-CoV-2. Y en esta discusión que presentaron Fátima Hassan y Greg Gonsalves, yo creo que se profundizó en todas esas desigualdades y se llegó a una gran conclusión que es absolutamente evidente, y es que se necesita un acceso global a las vacunas para que estas vacunas sean eficientes, para que estas vacunas consigan la inhibición de la replicación del virus. Y eso no se está consiguiendo, y uno de los datos que a mí me gusta o que os ilustro aquí es que según COVAX, esta organización que intenta hacer llegar vacunas a países pobres, solamente el 25% de la población vulnerable estará vacunada a finales de 2021. En esta misma sesión, y siguiendo un poco esta línea de debate, se propuso redactar un comunicado desde la organización del CROI y llamando a ese acceso global a las vacunas. Y aquí os pongo el link a esta declaración que surge a partir de este debate. En la misma sesión inaugural tuvimos una excelente charla de Anthony Fauci, que ha vuelto después de esta etapa Trump, y en esta charla, por supuesto, también habló de vacunas y sobre todo enfatizó el papel que había tenido el NIH en el desarrollo de estas vacunas y la experiencia de los diferentes grupos de trabajo para el desarrollo rápido y eficaz de los ensayos clínicos de estas vacunas. Y también puntualizó un tema importante, que es la diferencia entre la eficacia y la efectividad de las vacunas. Una vacuna puede ser muy eficaz, pero si no la implementamos de la manera correcta, estaremos perdiendo esa efectividad.
Por lo tanto, nuevamente, ese acceso global a vacunas parece ser algo absolutamente necesario para aprovechar al máximo la excelente eficacia que nos están dando las vacunas de que disponemos en este momento. Un tercer punto relevante de discusión sobre las vacunas fueron los ensayos clínicos. A falta de presentación de datos, todos sabemos los datos de las vacunas actualmente, los estamos viviendo en directo. Por lo tanto, lo que se hizo más en el CROI fue discutir sobre estas vacunas. Y aquí os pongo una sesión donde podéis encontrar yo creo que una interesante discusión sobre el diseño de ensayos clínicos, tanto en tratamientos contra la COVID-19 como en vacunas contra el SARS-CoV-2. De hecho, la idea es optimizar este diseño de los ensayos clínicos tanto para tratamientos como para vacunas, y el punto de discusión o un punto de discusión que puede ser clave a partir de ahora, sobre todo cuando estamos conviviendo con nuevas variantes del virus y cuando se están rediseñando algunas de las vacunas. Sabéis que Moderna ya va a empezar fase 1 con una vacuna modificada que está cubriendo las variantes aparecidas en Sudáfrica o en Brasil. Pues yo creo que una pregunta importante que nos tendríamos que hacer es cómo deben ser ese diseño de los ensayos de estas nuevas vacunas para facilitar al máximo la llegada al mercado, la llegada a la población de estas nuevas vacunas, en el caso de que fueran necesarias, que todavía hay mucha discusión sobre eso en este momento. Pasamos a tratamientos. En tratamientos, yo creo que lo más interesante para empezar a sumergirnos en lo que se nos explicó en el CROI es esta revisión, que yo creo que es muy buena y nos da una visión global de las opciones que tenemos en este momento para combatir al virus. El título también es curioso. Y en esta charla de David Smith, lo que hace es una revisión muy completa de todos los posibles tratamientos que existen en este momento, pues desde los inhibidores de fusión a los bloqueadores de AC2, los inhibidores de la TMPRSS2, que es esa proteasa que requiere el virus para entrar eficientemente dentro de la célula, los inhibidores de acción directa, por decirlo así, que pueden actuar tanto en la RNA polimerasa como en la proteasa viral y que van a bloquear el ciclo de replicación del virus, y también los inhibidores de la acidificación endosomal, que todos hemos visto durante los primeros meses de esta pandemia. Además, también introdujo el concepto de la inmunización pasiva, el uso de anticuerpos para tratar la COVID-19, para bloquear la entrada del virus mediante bien sea anticuerpos monoclonales o plasma de pacientes convalecientes, y por supuesto toda la gama de inmunomoduladores que van a tratar de bloquear la inflamación asociada a las etapas tardías de la infección severa. De hecho, la charla, aparte de esta diapositiva, describe muy bien las etapas de la enfermedad, las implicaciones de la inflamación, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es altamente recomendable para hacer una primera inmersión en todos los tratamientos de que disponemos contra el SARS-CoV-2. Después entramos en diferentes sesiones donde se comentaron aspectos de los tratamientos actuales contra SARS-CoV-2 y otros de tratamientos futuros, por decirlo así, más experimentales y de los que todavía no han llegado o están empezando a llegar a los ensayos clínicos. En primer lugar, en esta sesión, Clinical Interventions, intervenciones clínicas contra el SARS-CoV-2, tenéis el link en la diapositiva. Yo resalto 4 de los trabajos.
El primero de ellos es un trabajo con Avifavir, que es el nombre comercial del Favipiravir, que es un inhibidor de la RNA polimerasa del virus. En este estudio se administró este fármaco antiviral de acción directa a diferentes dosis, entre 1.200 y 1.600 miligramos por día, a un total de 940 participantes, 470 de ellos placebo, 470 en tratamiento. Lo que se observa es que este antiviral produce una reducción de la carga viral más rápida, una reducción de la duración de los síntomas de la enfermedad y también una reducción de la mortalidad, que es significativa, como veis aquí en este gráfico. Además, el fármaco tiene un buen perfil de seguridad y se está ampliando los estudios clínicos. Este estudio clínico se realizó en Rusia, que es donde está aprobado el uso de este antiviral. También se presentaron datos de Remdesivir, con esa polémica, sabéis que el efecto de Remdesivir, pues bueno, hay datos contradictorios en algunos estudios. En este estudio de 1.767 participantes, lo que se observa es que Remdesivir es capaz de reducir la mortalidad y reducir también el tiempo de hospitalización de manera significativa en pacientes COVID-19. Por lo tanto, hay un efecto, aunque no es extraordinario, pero hay un efecto significativo del uso de Remdesivir para el tratamiento de pacientes COVID-19. Hubo otro estudio que a mí me ha llamado la atención y por eso os lo resalto aquí, que es un estudio de plasma convalescente, pero en pacientes que tienen una depleción de células B. Pacientes, por ejemplo, tratados con rituximab. De estudios con plasma de pacientes hay bastantes en todo el mundo, pero este, por la especificidad de la población a la que se dirige, me ha parecido interesante y además los resultados son positivos. Claro, estamos en una situación donde no hay producción de IgGs endógenas por parte de los pacientes por esa falta de células B y lo que observan los autores es que hay un claro beneficio del uso de plasma convalesciente en estos pacientes. No es un estudio randomizado, de hecho están empezando ahora un estudio randomizado para poder concluir o para poder definir cuál es la extensión de ese beneficio en estas personas tratadas con rituximab, en estas personas que carecen de células B. El último ensayo que os pongo en esta diapositiva de esta sesión es un ensayo con molnupiravir, que es también un inhibidor de acción directa y en este caso es un ensayo que se realiza en pacientes no hospitalizados y lo que ven en este ensayo con diferentes dosis de este inhibidor de acción directa es una reducción más rápida de la carga viral en los pacientes tratados, que veis aquí en verde, tanto a día 2, que es menos evidente, pero es muy evidente a día 7 después del inicio de tratamiento, donde ya es imposible recuperar virus de todos los pacientes que han sido tratados con este inhibidor de acción directa. La siguiente sesión interesante sobre tratamientos y más centrados en anticuerpos en este caso es esta de nuevas armas contra SARS-CoV-2. Era una sesión híbrida donde se hablaba no solo de inhibidores de SARS-CoV-2 sino también de HIV y se presentaron datos básicamente de tratamiento de pacientes en infección temprana con diferentes anticuerpos monoclonales. Tenemos el caso del Bamlanivimab y el tratamiento combinado de este anticuerpo monoclonal con ETCBimab, que son ambos anticuerpos que están dirigidos contra el receptor binding domain y que van a bloquear la interacción de la spike con el receptor AC2. En los dos casos, en los dos estudios, los pacientes tratados lo fueron en infección temprana. Ya sabéis que la ventana de oportunidad de estos anticuerpos monoclonales es reducida y debemos tratarlos
o debemos tratar a los pacientes con estos anticuerpos monoclonales en infección temprana. En los dos casos, en los dos estudios, bien el bamlanivimab solo o en combinación, ofreció una buena actividad antiviral y una reducción más rápida de la carga viral. En el caso del tratamiento combinado, una reducción de las complicaciones de la enfermedad a día 28, creo que es. Se presentaron también datos de los anticuerpos de Regeneron, los anticuerpos RegenCov, que también están dirigidos contra la Spike y también ofrecen en pacientes infectados durante la infección temprana un buen descenso de la carga viral. Contrariamente, y como ya todos sabéis probablemente, el uso de plasma convalesciente o de anticuerpos monoclonales en infección severa, en pacientes hospitalizados, no se asocia con ningún beneficio clínico. Y este es un estudio que se realizó en Holanda con 87 individuos, donde, como podéis ver, el tratamiento con plasma convalescente de alto título de anticuerpos neutralizantes no ofrece ningún beneficio a pacientes hospitalizados. De hecho, el estudio se interrumpió antes de lo previsto, dada la falta de actividad de esta intervención. De hecho, en estos pacientes hospitalizados, los títulos de anticuerpos neutralizantes en el plasma del paciente eran incluso superiores a los de las bolsas que se utilizaron en la infusión de plasma, con lo cual esa probablemente es la principal razón de la falta de actividad clínica de estos anticuerpos o de estas plasma en este caso. La última sesión que os comento es sobre futuro, sobre nuevos tratamientos, qué es lo que se está ensayando en este momento desde el laboratorio, desde la Pollata, y que puede llegar a la clínica en algún momento y dar alguna alegría respecto al desarrollo de nuevas terapias contra SARS-CoV-2. Os ilustro 4 ejemplos de esta sesión. El primero de ellos es una aproximación, yo creo que, bueno, elegante, pero que de difícil uso clínico, pero que es interesante. Es interesante porque lo que hacen es administrar un adenovirus, un AAV, Adenovirus Associated Virus, que codifica para una cadena negativa, para la toxina diftérica. Ese ARN de cadena negativa, cuando esté dentro de una célula que esté infectada por un virus, por un SARS-CoV-2, la RNA polimerasa del virus va a generar el ARN de cadena positiva y va a permitir la expresión de esta toxina diftérica, que lo que va a hacer es matar a la célula que está infectada por ese virus. Con lo cual, es una manera de destruir rápidamente las células que tienen una replicación activa de SARS-CoV-2. De hecho, llegan incluso a probar este método en animales, y una administración de este adenovirus que codifica para la toxina diftérica es capaz de bloquear la replicación del virus en ratones humanizados, como podéis ver en esta imagen, donde se administra. Estos son ratones, van siguiendo la infección por luminiscencia, con un virus luminiscente, y en estos ratones tratados con este AAV se observa cómo se va perdiendo esa luz, esa replicación viral, mientras que los ratones tratados con un AAV control mantienen la replicación viral. También se comentaron en diferentes charlas dentro de esta sesión diferentes estrategias de bloquear la entrada del virus. Básicamente se describieron diferentes formas de AC2, péptidos basados en AC2, que lo que intentan es bloquear la interacción de la spike con AC2 de una manera que estos péptidos se unan a la spike, al RBD, de la manera más afín posible y de la manera más eficaz posible. De hecho, algunos de estos inhibidores se han testado in vivo y, por ejemplo, son capaces de proteger a los animales de laboratorio, a los ratones humanizados, de la infección por SARS-CoV-2. Y en esta misma sesión, pues, diferentes inhibidores se testaron por el grupo de María José Buzón y Txell Genescà en Vall d'Hebron, pues, para
o el screening de inhibidores de la entrada viral. Y en este caso, pues también es elegante en el sentido de que no solo se utilizan células de laboratorio como las Vero o las Calu, sino que también utilizan células primarias de pulmón, lo cual nos da algo más de información algo más relevante sobre el potencial o la potencial actividad in vivo de estos inhibidores. Se están probando ya también inhibidores de la proteasa y este es el caso del compuesto ALG 097-111, el cual está dirigido no contra la polimerasa, sino contra la proteasa. Sería una diana diferente a los inhibidores que hemos visto antes y tenemos esa eficacia en la reducción de carga viral en un modelo animal. En este caso es un modelo de hámster, no es un modelo de ratón, pero la caída de carga viral en estos animales en presencia de este inhibidor es altamente significativa. Y la última aproximación es el bencentimib, que es un inhibidor de AXL, que es una tirosina quinasa, que está asociada a la captura de virus, a captura inespecífica, es un receptor de fosfatidilserina, a captura inespecífica de virus por parte de las células diana. Pero esta captura parece que sinergiza con AC2 y permite o hace más eficiente la entrada del virus dentro de las células diana. Por lo tanto, bloqueando esta tirosina quinasa podemos bloquear o podemos impedir la entrada del virus también a través de AC2. Y de hecho, este compuesto, este inhibidor de AXL ya está en ensayos clínicos en diferentes países para evaluar su capacidad de inhibición de la replicación viral. Y os dejo aquí 4 pinceladas sobre otras charlas que pueden ser relevantes dentro del SARS-CoV-2, tratamientos y vacunas. Básicamente, controversias clínicas de SARS-CoV-2, tenéis los links en la diapo. Las respuestas inmunes, buenas o malas, asociación con inflamación, es algo también interesante, todavía una pregunta abierta. Por supuesto, replicación de SARS-CoV-2 fuera del pulmón, también una pregunta clínicamente relevante, y la evolución de anticuerpos contra SARS-CoV-2 durante la infección o el papel de las respuestas inmunes celulares. Yo creo que estas 2 preguntas son claves también para el diseño óptimo de vacunas contra este virus. Y también, bueno, remarcar que en estas sesiones pues, hubo diferentes contribuciones de diferentes hospitales españoles, pues desde Bellvitge, desde Canruti o desde Valle d'Hebron. Así que nada más, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y también por todas vuestras contribuciones a este CROI, que ha sido tan raro, ¿no? tan mezclado entre SARS-CoV-2 y HIV. A veces uno no sabía bien dónde estaba. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Beatriz Mote y soy médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Instituto de Investigación del CIERS i Caixa en Germans Trias y Pujol en Badalona. Realmente el nivel de vacunas del VIH no ha sido un congreso en el que se hayan presentado muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Como sabéis, ha estado todo prácticamente colapsado por el COVID. Pero bueno, mencionaros lo que me ha parecido más interesante de una sesión que se titulaba como Reservoirs, pero realmente es la que más ha incluido de estrategias de vacunas. Hablaremos sobre el trabajo del grupo de Josep Casasa, un trabajo nuestro sobre vacunas terapéuticas, un trabajo en el modelo animal con el uso de anti-PD1 para mejorar la respuesta a las vacunas y luego algunas sesiones de más ciencia básica, pero que creo son relevantes para el campo. Insistir en las sesiones sobre diseño de ensayos clínicos presentados en el contexto del COVID, me parece que son muy relevantes. Muchos paralelismos con las dificultades de algunos de los ensayos clínicos de vacunas preventivas para el VIH en el momento en que tenemos una estrategia como la PrEP de alta eficacia y cómo se pueden realizar estos estudios
de vacunas preventivas en el contexto de la PrEP. A la vez, también importante el trabajo que presenta Holly Jones en el tema del estudio de los correlatos de protección. Es algo muy importante que oímos hablar constantemente de si esta gente vacunada ya está protegida o no, pero hasta realmente que no tengamos un buen correlato de protección que solo se consigue en los ensayos clínicos de vacuna, podremos realmente optimizar las estrategias de vacunación. Eso es muy relevante tanto en el campo del VIH como en el COVID, así que os invito de nuevo a verlas. Entrando en la sesión esta que os comentaba de reservorios, el primer trabajo presentado por Josep Casasa, es la primera vez que realmente vemos en humanos un primer ensayo con los vectores adeno-associated como plataformas para hacer una transferencia génica de los genes que codifican para las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos monoclonales. Como sabéis, todo el campo de los anticuerpos monoclonales hasta ahora está trabajando en mecanismos de inmunización pasiva, que sería la infusión de los anticuerpos monoclonales como protección, y vemos los ensayos AMP, ¿no?, que precisamente este año ya presentaron sus datos y que realmente demuestran protección para proteger, pero lo que necesitamos es una vacuna que los induzca, porque no podemos estar dependiendo de las infusiones pasivas. Entonces, en el modelo animal ya hacía años que oíamos hablar de que estas plataformas de transferencia génica podían ser una buena opción, y esta es la primera vez que lo vemos en humanos. Los adeno-associated virus permiten el inserto de cassettes de hasta 4 o 5 kilovatios, ¿vale? Y aquí han insertado pues, los genes que codifican para las cadenas ligeras y pesadas del BRCA7, que es un anticuerpo monoclonal, al CD4 binding site. Es un fase 1 no randomizado con asignación paralela, abierto, porque es un escalado de dosis, ¿de acuerdo? En el Clinical Trials pone que es para 25, que el reclutamiento se esperaba de 25 participantes y nos presentan datos de 8. Estos son las 3 dosis que se han testado, 5 por 10 a la 10, 5 por 10 a la 11 y 2,5 por 10 a la 12, ¿de acuerdo? Y se hace el seguimiento de seguridad, farmacocinética y sobre todo el tema de la inducción de los anticuerpos anti-drug, ¿vale? Que esto es algo que nos puede limitar mucho la eficacia de estas estrategias. A nivel de seguridad se han visto seguros todos los efectos secundarios de grado mild, ¿de acuerdo? Y bien tolerados. En cuanto a la inducción de títulos, sí que aquí veis a la izquierda 5 de los voluntarios de los estudios, de dosis decreciente a dosis ascendiente, ¿de acuerdo? Y veis que en todos ellos se inducen niveles de anticuerpos de BRCA7 detectables, y en negro veis la inducción de los ADAs en estos 5 participantes. Por el contrario, vemos 3 participantes, 1 en cada grupo, que sí que induce ADAs, ¿de acuerdo? Y entonces veis que realmente la cinética, a medida que se van induciendo los ADAs, perdemos los anticuerpos neutralizantes en el cuerpo, ¿de acuerdo? Esto hace que realmente la eficacia pues, se limite en estos participantes, y a pesar de mostrarse una estrategia segura, pues nos indica que realmente tenemos que entender mucho mejor cuáles son las causas de la inducción de estos anticuerpos anti-drug, ¿de acuerdo? Para realmente mejorar la eficacia de la producción de anticuerpos por los adeno-associated, ¿vale? El ensayo de vacuna terapéutica que nos interesaba presentaros también es el que presentó nuestro grupo. Como sabéis, las vacunas HTI se han diseñado en IRSI Caixa hace ya prácticamente 10 años con el objetivo de intentar simular al máximo la respuesta que habíamos descrito que se producía en las personas que controlan espontáneamente el VIH, ¿de acuerdo? Y que habíamos llevado un primer ensayo clínico del cual presentamos los datos ahora. Es un ensayo que lo hemos realizado en población early treated, quiere decir que son personas que han sido diagnosticadas durante la fase aguda o reciente de la infección y que habían iniciado tratamiento de forma precoz. Esta es una cohorte que tenemos establecida desde hace muchos años en colaboración con Checkpoint. Tenían que estar más de un año indetectables y con buenos parámetros de CD4. Los participantes se randomizaron a recibir vacuna o placebo en un estudio doble ciego, entraron 45, 2-1, y recibieron un primer régimen de vacunación que consistía en 3 vacunas de DNA seguidas de 2 vacunas MVA, y luego, siguiendo el estudio ciego y los pacientes suprimidos, los invitamos a participar en una segunda fase del estudio. Una vez tuvimos este nuevo vector que está vehiculizado por el ChAdOx, este es el mismo vector que se usa en la vacuna de AstraZeneca, ¿de acuerdo? Y que expresa el mismo inmunógeno HTI. Recibieron 2 dosis de ChAdOx más un último boost de MVA. El MVA es un vector derivado de la familia de la viruela,
¿de acuerdo? Y luego finalmente entraron en la fase de interrupción de tratamiento. Las fases de interrupción de tratamiento se realizan con seguimiento semanal, en el que miramos clínicamente que estén bien, las cargas virales y los CD4 semana a semana. Como criterios de reinicio, a modo importante, el campo ha cambiado relativamente en los últimos años y ahora ya es mucho más laxo en el tema de los criterios de reinicio, para permitir el poder observar perfiles de post-treatment control, que serían aquellos en los que el virus empieza a subir y luego el sistema inmunitario permite bajarlo. Si reiniciamos el tratamiento de forma muy inicial, realmente el único endpoint que nosotros podemos medir es el tiempo a rebote, pero no ese control inmunológico. Es por eso que ahora los criterios de reinicio son más laxos. En este caso teníamos una primera determinación de 100.000 copias o bien 8 consecutivas por encima de 10.000. Este es el tiempo máximo que se le tolera al sistema inmunitario para ver antígeno y inducir una respuesta que nos meta en set point, ¿de acuerdo? A nivel de número de participantes participaron 45, de los cuales 42 entraron en la segunda fase de vacunación y 41 entraron en la fase de interrupción y de los cuales tenemos datos. A nivel de respuesta inmunológica, vimos a lo largo de todo el régimen de vacunación una inducción de respuestas amplias a HTI, ¿de acuerdo? Aquí veis la magnitud medida por el ISPOT, la dominancia, que es algo que nos interesa asegurarnos de que no estamos induciendo una respuesta inespecífica contra todo el VIH, sino que cuando nosotros medimos la respuesta a todo el VIH y medimos cuánta es HTI específica, vemos que realmente se cambia el patrón de dominancia de la respuesta y domina al final de la estrategia de vacunación contra HTI. Cuando miramos la amplitud de la respuesta, cuántas respuestas han inducido dentro de todo el inserto de HTI, que tiene múltiples regiones a lo largo de todo el proteoma del VIH, pues vemos que es una respuesta súper variada, que prácticamente todos los targets inducen una respuesta en algunos de los participantes, y a nivel de funcionalidad la citometría está en marcha, pero sí que ya tenemos los datos del ensayo de inhibición viral, que es un ensayo in vitro en el que nosotros podemos medir realmente la capacidad que tienen esos CD8 de eliminar las células infectadas, ¿vale? Esto lo hacemos con cepas de virus de laboratorio, el VAL y el 3B, pero también con virus autólogos, ¿de acuerdo? Virus aislados de los PMCs de los propios pacientes de las muestras pretratamiento que teníamos de la cohorte de infección reciente. Y como veis en el grupo vacunado, que es el rojo, pues hay un incremento de la funcionalidad de las respuestas. Una vez entramos en la fase de interrupción, en la fase de interrupción lo que vemos es que las primeras semanas realmente los virus salen a la misma velocidad, en el mismo momento, entre 2-3 semanas prácticamente tenemos a todos los participantes detectables y empiezan a subir sus cargas virales a un ritmo de un logaritmo por semana. Esta es exactamente la misma cinética que en infección aguda, no vemos un cambio de la cinética por la vacuna ni una reducción del pico de carga viral, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez entran en el pico y luego entran en set point, lo que sí que vemos, sobre todo cuando eliminamos esos participantes que tienen una predisposición genética a controlar espontáneamente, que serían aquellos que expresan B27, B57, B58 y B15, ¿de acuerdo? Que son alelos que se han descrito con un control espontáneo, lo que vemos que realmente solo nos queda un placebo que ha aguantado 24 semanas, mientras que tenemos un mayor número de vacunados. Esto en formato Kaplan-Meier pues sería alrededor de un 40% de los participantes. Las diferencias es verdad que son pequeñas y que no llegan a una P significativa por una cuestión de tamaño muestral, ¿de acuerdo? Pero sí que nos parece una pequeña señal de eficacia. Sobre todo porque cuando intentamos correlacionar esa pequeña señal de eficacia con la respuesta inmunológica inducida por las vacunas, vemos que claramente hay una relación lineal entre tener una mayor respuesta inmunológica y estar más tiempo sin tratamiento, ¿de acuerdo? Cuando hemos intentado ver el rol del virus en ese control virológico, por un lado hemos intentado analizar el fitness, esto se ha hecho mediante un ensayo de replicación de capacidad replicativa con el virus autólogo, que como os decía, habíamos sido capaces de aislar de los puntos pretratamiento, y lo que vemos es que cuando comparamos el fitness del virus autólogo versus un virus de una cepa de laboratorio, como puede ser un L4-3, vemos que los vacunados que llegan a semana 22-24 sin tratamiento antirretroviral son capaces de estar controlando virus de alta capacidad replicativa, tanto como baja capacidad replicativa, mientras que el placebo, es un virus de fitness muy bajo. A nivel de reservorio, esto es una cohorte de infección reciente, con lo cual son niveles de reservorio bajos en una gran mayoría de pacientes, pero sí que es verdad que los participantes con reservorio más bajo son aquellos que controlan más de 24 semanas. Importante, cuando intentamos poner factores virológicos e inmunológicos para intentar explicar la eficacia, vemos que los participantes que han llegado más allá de 12 semanas, que son prácticamente todos los que han llegado a 22 o 24,
se clusterizan en este sector en este cuadrante. ¿Qué es este sector del cuadrante? Pues aquellos niveles de reservorio bajo, pero como veis hay un montón de participantes de reservorio bajo que no llegan y solo llegan aquellos que tienen una respuesta inmunológica alta. Con lo cual nosotros creemos que en el contexto de un reservorio viral bajo, como puede ser el inducido por el tratamiento precoz como en AELIX 002, las vacunas HTI fueron capaces de inducir unas respuestas inmunológicas que pueden contribuir parcialmente a un control viral más prolongado. Que evidentemente este efecto hay que aumentarlo tanto en porcentaje de participantes como en control virológico. No olvidemos que tenemos que conseguir que se nos queden indetectables, ¿de acuerdo? Pero sí que nos pueden sugerir que las vacunas basadas en HTI pueden ser un poco la columna vertebral de todas estas estrategias de cura funcional en las que probablemente vamos a tener que combinar diferentes agentes como el que estamos testando en el AX03, que testamos las vacunas HTI con un agonista de TLR7. De acuerdo, agradecer a todo el equipo, es un equipo inmenso el que ha participado en este estudio, tanto de UITA como de IRSI, como de Checkpoint y de AELIX Therapeutics, evidentemente, que es la spin-off que se creó y que está llevando a cabo el desarrollo clínico. En la misma sesión nos presentaron datos sobre la anti-PD1, dado precisamente para aumentar el efecto de las vacunas. Entonces, aunque sea un ensayo, es un trabajo en el modelo animal, creo que nos da un poco esa prueba de concepto que decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar esta respuesta? No va a ser a base de más vacunaciones, porque en AELIX 02 hemos dado hasta 8. Probablemente va a pasar por dar un agente inmunomodulador que nos mejore esa respuesta CTL probablemente. Entonces, este es un ensayo que precisamente quiere testar esa hipótesis, son animales que los infectan con el SIVMAC 239, que les dan tratamiento y una vez están suprimidos, los vacunan. Los vacunas aquí en un régimen de DNA-MVA, da igual el tipo de vacuna, esto es simplemente para probar que podemos mejorar o modificar la respuesta a la vacuna con los anti-PD1. Aquí dieron anti-PD1 durante la fase de supresión virológica al inicio y durante la fase de vacunación, y luego los animales se someten a una interrupción de tratamiento. Entonces, lo que se ve en este estudio nos presentan varios parámetros medidos sobre respuesta inmunológica. Vemos que en principio persisten mejor, en las líneas rojas es el grupo que los han vacunado y les han dado el anti-PD1. Veis que está por encima a niveles de respuesta CD8 específica que exprese Granzyme B, en persistencia de CD8 antígenos específicos y un poquito mejor funcionalidad. Luego en el tema de homing, aquí curiosamente se ve mejor homing, pero solo en la fase de interrupción, no durante la fase de intervención. Sí se ve que el grupo vacunado con anti-PD1 pues parece que tenga más células en las zonas T-cell zone y en el B-cell follicle, ¿de acuerdo? Y que bueno, y que todo esto podría sugerir que podemos aumentar la respuesta. A nivel de reservorio, curiosamente ven una también mayor reducción de reservorio viral, no entiendo muy bien el mecanismo ahí, pero bueno, y lo que sí que en la fase de interrupción antirretroviral, lo que veis aquí representado son las cargas virales pre-tratamiento, que sería un poco el set point porque son infecciones crónicas en el modelo animal, y veis la carga viral a la que se llega durante la fase de interrupción, la mediana que prácticamente todos los animales llegan a su set point. Esto se ve para el grupo control, para el grupo vacunado SIFA no fa igual, y en el grupo vacunado más PD1 sí que parece que va un poquitito por debajo de las cargas virales pre-tratamiento, sugiriendo nuevamente que esa respuesta inmunológica podría estar mejorando el control. Esto sería un poco a nivel de ensayos, ¿de acuerdo? Entonces, algunas charlas que me han parecido interesantes para revisar, que pueden dar información, que pueden mejorar este tipo de estrategias. Me pareció muy interesante una charla sobre tratamiento precoz y cuán precoz es lo óptimo, hablando inmunológicamente de respuesta celular, ¿de acuerdo? Y un poco la teoría de que toda esta respuesta primaria que se inicia durante la fase aguda va a ser muy parecida a esta respuesta secundaria durante la interrupción de tratamiento, y ver un poco las características de ambas y ver cuán precoz es mejor esta respuesta que influye esta respuesta secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un trabajo muy bonito hecho por la cohorte tailandesa, que como sabéis son los pioneros de las cohortes de infección aguda. ¿De acuerdo? Lo que han cogido son los datos de la cohorte de infección aguda, que es el ARBI 254, y de los 4 estudios que llevan hasta ahora de interrupción, que como sabéis pues han habido, pues, ¿no? que todos los pacientes han rebotado, pero ya llevan pues 4 estudios en los que primero han hecho solo tratamiento en FIVIC-1 e interrupción, un ensayo clínico con borinostat y hidroxicloroquina, otro con vacunas y otro con el anticuerpo monoclonal, ¿de acuerdo? Entonces miran un poco la respuesta en la fase aguda y la respuesta durante la fase de interrupción y cómo se correlaciona una con la otra. Entonces un poco la conclusión que llegan es que en FIVIC-1, ojo,
porque realmente hay mucha respuesta que todavía no está iniciada y que igual nos interesa esperar a FIBIC2, que es cuando ya están los pacientes en pico, porque entonces ya hay mucha más respuesta que podemos rescatar luego durante la respuesta secundaria, y esto es importante sobre todo en cuanto a la respuesta de CC, realmente solo se induce, se detecta a partir de FIBIC2, ¿de acuerdo? Que realmente son respuestas muy funcionales y que se detectan por largos periodos de tiempo, durante hasta 5 años después del inicio de tratamiento antirretroviral, todavía se detectan y con muy buena capacidad killer, ¿de acuerdo? Pero que claramente esta respuesta por sí sola es demasiado pequeña y sobre todo interviene muy tarde para frenar el rebote viral. Esto ya hay varios trabajos que lo dicen, y es que es muy probable que solo con una estrategia inmunológica no vamos a poder evitar el rebote, porque realmente esa respuesta secundaria se induce cuando vuelve a salir el antígeno, ¿de acuerdo? Entonces tendría que ser muy, muy rápida para que realmente evitáramos ese rebote viral. Entonces normalmente lo que hace es bajarnos el set point, que es lo que estamos viendo realmente en ensayos clínicos. Entonces vamos a tener evidentemente que entrar con intervenciones para mejorar esa respuesta y hacerla sobre todo más rápida, que es lo que estamos intentando. Otra charla que me parece muy interesante, ya más desde la perspectiva del reservorio, como sabéis, las estrategias de cura funcional, y seguro que Javier tratará este tema, no solo es la vacuna terapéutica, ni mucho menos, sino que tenemos que atacar el reservorio. Veis que en AELIX el tener un reservorio bajo ha sido crucial, con lo cual, ¿cómo conseguimos un reservorio bajo en estos participantes, ¿no? Entonces, hay un estudio presentado por Brad Jones que me encanta, que sobre todo nos mira el reservorio desde un punto de vista en el que nos dice que no es solo que lo tengamos que despertar y que lo tengamos que ver ese reservorio, es que intrínsecamente puede ser que las células que tienen latentemente infectadas tienen una especie de resistencia inherente a la eliminación por los CD8. Entonces, todo un trabajo alrededor de esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, hacen in vitro, nos presenta una manera de aislar estas células del reservorio que no se eliminan con CD8, que serían un poco estos, ¿no? Los que llaman los real survivors, que son cuando haces como un ensayo de inhibición viral, pues todas las células que no se te mueren, ¿vale? Y entonces analiza las marcas a nivel transcripcional para ver si realmente podemos identificar algunos factores que nos estén diciendo que esas células están como resistentes. Y esto viene un poco también del campo de la oncología, en el que se ha visto también que hay algunos genes que pueden estar interviniendo en esa especie de resistencia. Entonces, bueno, nos presenta los datos a nivel transcriptómico y, bueno, y algunos targets, ¿no?, que ya ha identificado y que realmente, pues, in vitro está validando como que son hits de resistencia a CTL, ¿no? Y él, bueno, pues postula que esto pueden ser algunos targets, ¿no?, para desarrollar intervenciones terapéuticas que nos ayuden a reducir esa resistencia al reservorio, que igual es crucial de cara a estas estrategias de erradicación. Y ya por último, una plenaria que hubo de Chuyu, del Reagan Institute, en el que nos revisa de nuevo, hace una charla sobre los elite controllers, que estamos muy acostumbrados a siempre escuchar toda la parte inmunológica, ¿no?, como la que explicaba ya ahora, y nos habla del reservorio de nuevo, ¿vale? Ha ido a analizar en la cohorte más grande de controllers que hay, que es la liderada desde el MGH, comparada con una cohorte de personas tratadas totalmente macheadas a nivel de tiempo de infección, etcétera, etcétera, los niveles de reservorio, ¿de acuerdo?, que como veis siempre son más bajos que las personas crónicas, pero realmente identificar que hay muchos elite controllers que tienen reservorios altos y detectables. Entonces, ¿por qué estos no siguen siendo elite controllers? Entonces, un poco postular lo que ya se lleva años hablando del rol de los sitios de integración de ese reservorio, ¿no? Entonces, bueno, pues hace toda una plenaria muy, muy bonita sobre la importancia de dónde está localizado, dónde está insertado esos provirus, ¿no? Si en zonas génicas, que es donde probablemente hay una transcripción que sí que es fácil de eliminar, ¿de acuerdo? Pero que hay unas zonas no génicas en las que probablemente la cromatina está muy condensada y queda en ese estadio realmente latente, muy silente, y que los elite controllers pues parece que tienen prácticamente todo el reservorio enriquecido con este tipo de integración, ¿no? Y eso pues nos podría un poco ayudar a entender el por qué estos no progresan. Entonces, bueno, postular, lo que ahora vienen, no solo ahora tenemos nuevas técnicas para medir el reservorio, sino cree que en los ensayos clínicos pues deberíamos también implementar ensayos que nos ayuden
analizar cualitativamente ese perfil de reservorio y evaluar así la efectividad de las intervenciones inmunes. Y nada, terminar con algunos pósters que no llegan a la presentación oral, pero importante este año, como tenemos las pequeñas explicaciones, pues vale la pena verlas. No son ensayos clínicos, casi todos son del modelo primates, y algunos trabajos también para intentar definir marcadores inmunológicos y modelos matemáticos sobre los controladores post-treatment después de las intervenciones de ATI. Y con esto, pues agradeceros la atención y cualquier cosa no dudéis, por favor, en contactarme lo que pueda responderos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Realmente han sido 3 exposiciones y resúmenes estupendos, y además en el tiempo exacto. Así que muchas gracias y felicidades. Bueno, recuerdo a la audiencia, aunque ya va llegando alguna pregunta, que tenéis un chat donde podéis hacer preguntas, y aprovechemos que están estos 3 expertos para exprimirlos con preguntas y con debate. Voy a empezar yo, de todos modos. Sobre todo, José María, en relación a los 2 estudios que comentaste, el de nuestro grupo que presentó Juan Tiraboschi y el del grupo de Julia Blanco y de Eduardo Pradenas, sobre anticuerpos neutralizantes. De hecho, hay que decir que nuestro estudio está hecho en colaboración con el grupo de Julia, y por lo tanto... Ya lo vi. Pero... no hay ningún sesgo de laboratorio, porque la parte de IgG está hecho en nuestro laboratorio de microbiología, pero la parte de anticuerpos neutralizantes se han hecho en el mismo laboratorio, ¿no? Y por otro lado, una aclaración. No sé si se entendió bien. O sea, al 6º mes hay una reducción importante de anticuerpos neutralizantes, pero siguen siendo detectables en todos los pacientes. Por lo tanto, nosotros no concluíamos que esta gente se ha quedado sin anticuerpos y está en riesgo de reinfección. Además que la reinfección probablemente tiene también que ver con la respuesta inmune celular, que puede provocar la formación de nuevos anticuerpos neutralizantes ante una nueva visita del virus, digamos, ¿no? Y esto está todavía en marcha en nuestro estudio. Entonces, dicho esto, me gustaría que Julia, como experto y como coautor de los 2 estudios, si quiere, comente un poco esta posible divergencia de los datos. Y no sé si están en el chat Juan y Edward, si quieren también comentar algo. Julia, cuando quieras. Gracias, Dani. Sí, como responsable de esta aparente contradicción, me gustaría explicarlo. Yo creo que tiene una explicación muy simple. Primero, el análisis que se ha hecho de las dos cohortes es diferente. En el caso de la cohorte de Canruti, hemos hecho un seguimiento bastante en profundidad de diferentes pacientes, y el análisis ha sido un análisis longitudinal mediante modelos mixtos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos que los pacientes generan una muy buena respuesta humoral, pero que un mes después de la infección esa respuesta humoral empieza a caer. Y esa caída de la respuesta humoral dura hasta aproximadamente 3-4 meses después de la infección. Y es a partir de este punto donde los niveles de anticuerpos neutralizantes se estabilizan. En el caso del estudio en colaboración con Belviche, hay solo 3 puntos de seguimiento en estos pacientes, es mes 1, mes 3 y mes 6. Entonces, lo que estamos viendo es en esa comparación de mes 3 y mes 6, es esa caída que en el otro estudio la estamos viendo algo antes, porque nos permite el análisis longitudinal definir cuál es la dinámica de estos anticuerpos. Y hay otro punto, y es que las escalas son en un caso lineales y en el otro logarítmicas, con lo cual también al poner los datos en una escala logarítmica, que es el rango que nosotros utilizamos normalmente, pues esa caída es mucho menos aparente. Pero lo que yo creo que el mensaje es que los 2 estudios ofrecen la misma conclusión. Tenemos una caída de anticuerpos neutralizantes entre mes 3 y mes 6, y lo que vamos a ver es una estabilización posterior, al menos esa es la tendencia que estamos observando en nuestro caso, que a partir de ese 6º mes
parece que la vida media de estos anticuerpos neutralizantes va a ser suficientemente larga como para volver a encontrarlos al cabo de un año o al cabo de incluso más tiempo. Pero eso es algo que, por supuesto, tenemos que confirmar. Muchas gracias por aclararlo. Yo creo que es importante que a la hora de publicar los datos, los dos utilicéis las mismas escalas porque puede llevar un poco a confusión, ¿no? De acuerdo con el estudio de Bebiche solo hay 3 puntos y no es un seguimiento longitudinal tan marcado como el que habéis hecho vosotros, pero era muy llamativo. Sí que ponía que había anticuerpos neutralizantes, pero claro, al ver las gráficas dices, caray, la caída es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que lo habéis aclarado muy bien, pero a la hora de publicarlo, porque esto lo publicáis, creo que sería interesante pues, utilizar quizá la escala logarítmica, que es la que da mayor estabilidad a la respuesta, ¿no? Muy bien. Para seguir con esta misma tónica, decís que son anticuerpos neutralizantes, pero en estos estudios se miró la capacidad neutralizante del suero de estos pacientes. Sí, pero en todas estas determinaciones se midió en paralelo los niveles de anticuerpos mediante ELISA, lo cual te da un título de anticuerpos, pero no te informa de la funcionalidad. Y lo que hicimos en el laboratorio, en nuestro caso, es, además con las muestras de Belviche, con las nuestras, es analizar la capacidad de bloquear virus, tanto virus vivo como pseudovirus. Lo que hemos desarrollado es un ensayo de neutralización en el que utilizamos pseudovirus basados en HIV que expresan la spike de SARS-CoV-2 o de las diferentes variantes del virus. Hemos validado este ensayo con un ensayo de neutralización en virus vivo y es el que utilizamos de rutina en todas nuestras muestras. Perfecto. Una pregunta adicional, porque igual lo estáis haciendo, pero aún no lo habéis publicado. ¿En estos 2 estudios habéis mirado respuesta celular? ¿Tenéis información al respecto? Ajá. Estamos en ello. De hecho, el grupo de Julia García Prado está analizando la respuesta celular, creo que en los 2 estudios, además. Sí, exacto. Para poder establecer ese equilibrio entre la respuesta humoral y celular, que es una de las grandes preguntas que aún tenemos pendientes, es saber cuál es el papel de la inmunidad celular en la protección y cómo está condicionando incluso la severidad de la infección. Sí, yo quería añadir, los anticuerpos neutralizantes eran anticuerpos dirigidos contra el receptor binding domain. El RBD, sí. No tienen por qué ser solo contra el receptor binding domain. El ensayo es funcional, por lo tanto, si hay anticuerpos que reconocen, por ejemplo, la región N-terminal, el NTD, o que reconocen incluso algunos epítopos de S2, también los podemos identificar en este ensayo funcional. Perfecto. Lo que medimos es el conjunto de la actividad neutralizante de un plasma. Muy bien. Otra pregunta. A ver, que yo sepa, no hay datos, ¿no? todavía de vacunas en pacientes infectados por el VIH, pero a la luz de los datos de respuesta de anticuerpos neutralizantes, da la impresión de que tiene que funcionar. Y de hecho, nosotros, y no sé, José María, vosotros, que nosotros en principio lo que le decimos a la gente es que aunque todavía no hay datos, pensamos que lo normal es que se vacunen. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos, como muestra uno de los estudios que mostraste, creo que era un estudio inglés, en pacientes inmunodeprimidos, VIH, pues la respuesta de anticuerpos es menor. No sé si esto va a implicar que la respuesta a la vacuna también sea menor. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, probablemente yo creo que hay 2 escenarios muy distintos, ¿no? Los pacientes que están tratados, suprimidos y con una inmunidad relativamente conservada, ¿no? Por encima de 200, que debe ser, pues yo qué sé, el 60-70% de nuestros pacientes, lo lógico es esperar que la respuesta a las vacunas sea la misma que la de la población general, ¿no? En el paciente sin tratamiento antirretroviral, que en nuestro medio es poco, pero quizá en el resto del mundo sí que haya gente no tratada, o la gente que está inmunodeprimida, pues ahí probablemente, pues bueno, puede haber dudas, ¿no? Para ver si la respuesta inducida es la misma que en la población suprimida y no inmunodeprimida o en la población general. Y creo que se deben generar estos estudios para poder dar una respuesta a tu pregunta, ¿no? Mira, hemos estado haciendo una revisión que ahora está en tercera revisión en el Lancet HIV sobre este tema y que lo tenemos todo muy revisado.
Y mira, en el ensayo clínico de Pfizer se incluyeron 198 pacientes VIH. ¿Vale? El criterio era que tuvieran más de 200, no se habla nada de carga viral. Traté de contactar con contacté con los investigadores, pero no tenían analizado. Había 98 controles, 98, digamos, vacunados, ¿no? Y 98 placebos, no hay información. En el ensayo clínico de Moderna, pues hay 120, no hay datos de inmunización, pero bueno, solamente un placebo se infectó y ningún control. Y luego hay los datos, hay una press release del ensayo clínico de Novavax realizado en Sudáfrica, ellos, y en el Reino Unido, pero los datos de Sudáfrica con 4.000 pacientes, muy poquitos, ¿no? Eran un 6%, 7% eran pacientes VIH, y los datos de inmunogenicidad en estos 4.000 pacientes a nivel global no era para tirar cohetes, era de un 60%. A nivel global, pero cuando incluía en pacientes VIH negativos, pero cuando incluía este 6% de pacientes VIH positivos en el análisis global, la inmunogenicidad bajaba del 60% a un 45%, ¿no? Y por tanto no sé exactamente, yo creo que es muy importante generar esta información, quizá probablemente en Sudáfrica muchos de estos pacientes son naïf, están sin tratamiento y están inmunodeprimidos. Es muy importante generar esta información para ver si en estos pacientes pues 2 dosis son lo normal o se tienen que recibir una tercera dosis o tienen que estar todos como cuando ocurría con las hepatitis, el neumococo y otras estrategias de vacunación en la era previa al tratamiento antirretroviral, que la tasa de respuesta era muy baja y solamente aquellos pacientes suprimidos virológicamente con tratamiento antirretroviral y con CD4 altos tenían unas tasas de respuesta más similares a lo que ocurría en la población general, ¿no? Yo creo que es un área de interés y la hipótesis es eso, suprimido con tratamiento antirretroviral y no severamente inmunodeprimido, respuestas parecidas, pero en la otra población quizá la respuesta sea peor. Yo ahí, si me permitís ahí apuntar, yo creo que es muy importante todo lo que se está haciendo desde el SHARP del Fred Hutch, que son los que precisamente están analizando. Como sabéis, el HBTN ha hecho todo un consorcio que está armonizando todo el diseño de los ensayos fase 3 de vacuna de COVID, precisamente para poder pulear todos los datos y hacer los estudios de correlatos de protección. Esto es lo crucial, porque nunca vamos a tener suficiente número de participantes VIH o con una situación especial en los ensayos clínicos para poder determinar la eficacia. Entonces, en el momento en que tengamos el correlato de protección de decir tanto nivel de anticuerpos, tanto nivel de funcionalidad es la que me da la eficacia, entonces podremos trasladar esa información a nuestra población y poder decir si las vacunas son eficaces o no. Hasta entonces va a ser muy difícil. Entonces, de momento lo que podemos aconsejar es decir, o los datos que hay es sí, los niveles de inmunidad pueden ser un poquitito más bajos, pero es que no sabemos qué inmunidad es la que nos protege. Claro. Con lo cual todavía vamos muy perdidos. Entonces, la charla esa de Holly precisamente explica muy bien cómo se realizan estos análisis de correlatos de protección. Estiman que probablemente a finales del segundo cuatrimestre tengamos los datos y yo creo que eso será lo crucial para poder dar las recomendaciones en las poblaciones especiales que nunca vamos a poder tener suficientes datos de eficacia. Sí, sí, completamente de acuerdo con Bea, ¿no? Tenemos que saber cuál es el cutoff que nos protege, ¿no? Como sabemos que en la hepatitis B, tener más de 10 unidades internacionales por litro te protege de la infección por el virus de la hepatitis B. Ese cutoff aún no lo sabemos ni para la población general, ¿vale? Tal cual, todos los cambios de pautas de si 2 dosis, 1 dosis o más dosis en pacientes de poblaciones especiales, hasta que no tengamos esos correlatos va a ser muy difícil hacerlas de forma fehaciente. Hay más preguntas. Trabajan. No, digo que tenemos una pregunta en la sala en vivo de Rosa Soler, que pregunta ¿qué impresión tenéis en el tratamiento del COVID con Remdesivir y Avifavir y del momento en que debe iniciarse después de los síntomas y hasta qué día serían efectivos? Sobre Avifavir en concreto pregunta ¿cuándo empiezan a darlo en Rusia? Y si tienen un límite de días de evolución para iniciar o no el tratamiento. Con respecto, no sé si Julià quiere responder. No, adelante, José María. No, bueno, los datos que has presentado de Faviparir son los primeros que son positivos, porque los que había publicados previamente en la literatura no habían dado resultados satisfactorios, ¿no? Por tanto, un ensayo clínico como el que se han presentado en el CORI virtual, que demuestra que
reduce la carga viral y reduce la mortalidad, bueno, es espectacular. Vaya, supongo que lo veremos si esto es así, aunque sea un estudio ruso publicado en el New England, ¿no? Porque esto no ha ocurrido con ningún antiviral hasta ahora. El que damos es Remdesivir con un ensayo clínico, el Solidarity de la OMS, que te dice que no reduce la mortalidad a los 28 días. De hecho, las curvas son idénticas y por eso la OMS no lo recomienda. Mientras que, por el contrario, tenemos el ensayo clínico doble cebo controlado con placebo del NIH, el ACTT1, en que hay un subgrupo de pacientes, los de la fase, sobre todo 5, ¿no? Aquellos pacientes con neumonía que requieren oxígeno con lentillas de bajo flujo, en donde se acorta la duración hospitalaria de una forma notable, en casi 6 o 7 días, y a 14 días reduce la mortalidad, ¿no? Pero sabemos que con alto flujo, en paciente que está con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, pues no tiene ninguna utilidad. Y sí, y respecto a la pregunta de cuándo comenzarlo, es cuanto antes mejor, en los primeros 7 días, que es cuando la carga vírica es más elevada, aunque el Remdesivir no ha demostrado en humanos que reduzca la carga vírica en tracto respiratorio superior o inferior. Hay datos en primates que, analizando el parénquima pulmonar, el lavado broncoalveolar o el tejido pulmonar, sí que reduce la carga vírica y por eso debe tener este beneficio clínico. Pero bueno, en lo que es tracto respiratorio superior o inferior, la carga vírica es la misma que el grupo control y es un poco decepcionante, ¿no? Aparte de estos datos que comentas, quizás los datos más llamativos de tratamientos han sido los de anticuerpos neutralizantes, ¿no? De BAM, sí. BAM-MACETE o los del régimen core. Habéis visto que digo BAM-MACETE para no trabarme como los americanos que son prácticos y ya no lo dicen toda la palabra. Estos son tratamientos para en fases precoces, ¿no? Pero da la impresión que pueden ser realmente muy, muy importantes para el manejo del COVID, ¿no? ¿Cuándo crees que sería el momento para dar estos tratamientos y cuándo crees que los tendremos, que los aprobará la europea? Porque realmente, no sé, los datos fueron muy, muy, muy llamativos y muy positivos, ¿no? Para que quiera contestar. En tratamiento temprano, el uso de anticuerpos es efectivo y se ve. De hecho, los anticuerpos en ese momento están actuando como antivirales, ¿eh? En el momento en que el paciente ya desarrolla anticuerpos, la administración intravenosa de anticuerpos no le está dando ningún beneficio clínico al paciente, que es lo que estamos viendo en todos los ensayos en pacientes hospitalizados. Por lo tanto, esa administración de anticuerpos lo más temprana posible contra COVID sí que parece ser eficaz y yo creo que esa es una excelente noticia. La aprobación, yo no me aventuro a decir una fecha, no sé si Josep María o Pera tenéis alguna información más sobre cuándo podemos disponer de estos anticuerpos aquí. No, yo quería, al contrario, yo quería preguntarte, con estas variantes nuevas, sobre todo con las que tienen la mutación esta 484K, ¿prevés de que estos anticuerpos que van tan dirigidos al receptor binding domain pierdan eficacia? Los que realmente necesiten el binding a esa posición van a perder eficacia. De hecho, lo que estamos viendo es que ante paneles de anticuerpos, pues estamos viendo que estas variantes están escapando a algunos de estos anticuerpos, no a todos, afortunadamente, ¿eh? Por lo tanto, siempre podremos encontrar anticuerpos que sean capaces de bloquear las variantes. La más preocupante, por supuesto, es esta, la 484K, ¿eh? Que es la que tenemos en la variante sudafricana, en la variante brasileña. Todavía no está en la variante inglesa, aunque ya se han aislado virus de la variante inglesa, virus en UK, que presentan esta mutación aparte de la 501. Realmente es un tema que tendremos que seguir, tanto no solo para el tratamiento de anticuerpos, sino también para la eficacia de las vacunas. Porque el número de reinfecciones probablemente será más elevado. Aunque consigamos proteger de infección severa y de muerte con las vacunas, el número de reinfecciones y de potenciales transmisiones va a ser mayor con estas variantes que presentan hasta 10 veces de resistencia a vacunas o anticuerpos neutralizantes. Perdón, anticuerpos neutralizantes en general lo que tenemos es un blanco y negro. O sea, es resistencia
o sensibilidad. En las vacunas, como la respuesta es policlonal, lo que sí que observamos es esa gradación en la resistencia a vacunas. Bea, perdona que nos hemos polarizado mucho hacia el SARS-CoV-2 y el COVID-19, es casi inevitable, como ha pasado en el CROI. Una pregunta de no entendido, ¿no? Sí. Llevamos años, diría décadas, viendo cómo van saliendo prototipos de vacunas por vuestro grupo, por otros grupos locales y a nivel internacional, y de entrada parece que, bueno, que va a ser la vacuna terapéutica y luego se va silenciando, ¿no? ¿Qué tiene de diferente esta vacuna con respecto a las anteriores y cómo crees que va a ir? ¿Cuáles son los próximos pasos y a dónde crees que va a llegar? No, puntualizar, a ver, prototipo de vacuna, esta es la primera que sale de nuestro grupo. Lo que presentamos hace 3 años era el prototipo de vacuna de Oxford, en el que nosotros hicimos el ensayo clínico junto con el doctor Miró. Pero prototipo de vacuna, esta es la primera y de hecho yo creo que es el mérito que tiene el de haber sacado un prototipo del laboratorio y haberlo metido en un fase 1, que los que trabajan en el bench to bench saben lo difícil que es hacer una producción GMP y llevarla a fase clínica. Yo creo que lo importante de este ensayo es que demostramos que realmente, finalmente en un estudio randomizado, controlado con placebo, porque precisamente lo que presentamos hace 3 años se nos criticó mucho y con todo el sentido, que el no tener un grupo control no nos permitía saber si realmente la intervención era la responsable del efecto de control que habíamos observado o no. Ahora tenemos un estudio randomizado, controlado con placebo, con 45 participantes y yo creo que sí que realmente vemos, ¿no?, que se puede modular la respuesta del VIH. El VIH es muy inmunogénico en la fase aguda y tenemos una respuesta que no es efectiva y entonces el poder cambiar esa respuesta y que nos permita controlar mejor el VIH era, yo creo, el primer proof of concept que necesitábamos para una estrategia de curación. Yo creo que esto es lo que demuestra este ensayo, que la podemos modificar. Es verdad que es una población muy concreta, que es la early treated, que es evidentemente la mejor en la que empezar, ¿no?, porque es la que más opciones tiene de responder y porque además ya tiene un reservorio bajito y probablemente intervienen las dos cosas. Entonces yo creo que lo que demuestra es eso, ¿no?, de que podemos modular la respuesta, que nos permite un mejor control y que entonces todas las estrategias de cura que ahora estamos viendo con inmunomoduladores o con agentes que nos pueden revertir el reservorio, etcétera, etcétera, lo que tienen que hacer es aumentarnos esa respuesta a la vacuna, pero que el diseño es el correcto, es un diseño que simula la respuesta que hemos visto en controladores, no solo en amplitud, sino en magnitud y en funcionalidad, con lo cual creemos que vamos en muy buena dirección y de hecho ya hay un ensayo clínico en marcha que participamos muchos de nosotros en el que estamos combinando las vacunas HTI con un inmunomodulador como es el agonista del TLR7 y otros estudios que ELIX pretende iniciar con las nuevas rondas de financiación combinándolo con anticuerpos monoclonales, con vacunas que induzcan anticuerpos, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que sí que puede ser que HTI pueda considerarse como no la columna vertebral de cualquier estrategia combinada. Yo creo que es una muy buena noticia. Yo tenía una pregunta también para Bea. Primero que todo, felicitarla porque el estudio es fantástico y el esfuerzo que supone haberlo realizado entre todos es muy grande, ¿no? Por tanto, muchas felicidades para ti y para todo el equipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, 2 comentarios. Uno, en la fase de la ATI, ¿cómo habéis, digamos, controlado el tema de la posible transmisión, dando PrEP a las parejas? Si ha habido alguna incidencia, si puedes comentar un poco más sobre este tema. Y la otra es, yo creo que es bonito que a los 6 meses de la parada el reservorio no ha aumentado, ¿no? Que es algo que tú puedes de entrada pensar que podría ser, aunque hay un control por debajo de 10.000 copias de virus, no deja de ser que hay viremia circulante, ¿no? Pero el reservorio está igual. Si puedes un poco comentar el por qué a pesar de estar sin tratamiento, el reservorio se mantiene a títulos tan bajos y no se ha rellenado 6 meses después de estar virémico el paciente. Vale. Respecto a lo primero, sí. De hecho, en la ELIX 02 este estudio se empezó cuando la PrEP todavía no estaba aprobada en nuestro entorno. Así que a ELIX llegó a un acuerdo con Gilead para que nos dieran Truvada precisamente para poderlo ofrecer a los participantes. Esto se gestionó a través de Checkpoint y entonces todos los partners de las parejas, o sea, todas las parejas de los participantes fueron derivados allí y de hecho se les propuso que también durante evidentemente toda la ATI, quien tuviera parejas susceptibles de tomar PrEP, la tomaran. Luego se hizo mucho seguimiento de ITS también,
porque evidentemente lo de la transmisión a terceros nos preocupaba muchísimo al estar permitiendo, ¿no?, cargas virales altas, como dices, y entonces, bueno, pues hacíamos todo un screening siempre que los participantes tuvieran síntomas para evitar, y si había alguno que detectábamos alguna ITS, ese podía ser un motivo de reinicio de tratamiento. Eso por un lado. En cuanto al reservorio, no me debo haber explicado bien. Lo que nosotros vemos que se mantiene estable, hemos analizado la intervención, no la ELATI todavía, ¿vale? Las muestras de ELATI todavía no están analizadas. En otros estudios lo que sí que se ha visto es que normalmente se rellena el reservorio durante la ATI, pero que cuando reinicias el tratamiento vuelves a los niveles previos, ¿vale? Y de hecho en el BCN02, en el estudio del 2017, una de las cosas curiosas que vimos es que los participantes que se mantuvieron con cargas virales detectables pero bajas, estos no lo rellenaron. Entonces, veremos si ahora en ARIX02, que la N es más grande, si esto se reproduce. Pero en cualquier caso, esperamos que, aunque se haya rellenado, hayan vuelto a los niveles basales de reservorio. Tenemos una última pregunta, porque creo que ya se nos ha ido el tiempo, es de la audiencia, y pregunta Pedro Reina, ¿qué pensáis sobre la vacuna rusa, la Sputnik? Yo personalmente... Sí. Creo que es una buena estrategia, quiero decir, es una vacuna basada en adenovirus, es la misma estrategia que Janssen o que AstraZeneca, y como principal ventaja tiene que está utilizando diferentes adenovirus en la primera y en la segunda dosis, con lo cual evita ese posible efecto negativo de la inmunidad contra el vector. O sea, estratégicamente, desde un punto de vista virológico, inmunológico, es una buena vacuna. Los datos no son tan transparentes, no han sido tan abiertamente publicados o con la rapidez que han sido publicados en otros estudios, pero personalmente estoy convencido que es una vacuna que puede funcionar muy bien. Yo opino lo mismo. De hecho, yo creo que al principio estábamos todos un poco escépticos porque ha sido un estudio que no ha sido multinacional, se realizó solo en Rusia, fue como muy opaco, ¿no?, su desarrollo, entonces no teníamos los datos. Pero realmente en el momento en que has visto la publicación, que es un Lancet, no es cualquier cosa, yo no tengo ninguna crítica contra ella, con lo cual creo que debería revisarse como se están revisando el resto y que cualquier otra cosa es un veto político más que científico. Yo opino lo mismo, sí, sí. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a los tres, a Pera también, y bueno, pues estamos por terminar el primer bloque. A las 16:35 empieza el segundo bloque, o sea, tenemos unos minutos de descanso. Gracias, Dani. Luego. Adiós, muchas gracias a los dos.